En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Garrido, al Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Nacional. Enhorabuena por haber tenido puntuación en este concurso cuando se realizó. Sabe que nuestro grupo político mantenía un criterio con respecto a este proceso, al respecto de que, primero, no estábamos ni siquiera en esta Cámara. Antes de ser tercera fuerza, como somos ahora, no estábamos ni siquiera en esta Cámara, no participamos en el proceso anterior, pero sí respetamos a un comité de expertos que hizo unas evaluaciones, entre las que está la nota que usted recibió, se presupone que independientes y representativos de lo que era la representación política en aquel momento. Y en todo momento, pues, aunque le doy la bienvenida, entendemos que el proceso ha sido bastante atípico. La primera de mis preguntas es, ¿usted cómo considera que se ha desarrollado este proceso y si este proceso va a lograr conseguir tener los mejores para el Consejo de Administración y para una hipotética presidencia de Radio y Televisión Española? Es su impresión del proceso. Lo segundo es con respecto a su experiencia profesional. Usted proviene de un mundo fundamentalmente empresarial, ha trabajado usted en el mundo. Hemos visto muchos candidatos que provienen del interior de Televisión Española. A mí me gustaría que nos actualizara su visión. Y hablo ya de su proyecto. Su proyecto es del 2018, con toda la ilusión, imagino, del verano del 2018 trabajándolo. Pero claro, estamos en 2021 y esto ha variado sustancialmente. Entonces, ¿cuál es su visión como elemento del mercado audiovisual en España? ¿Cuál es su visión de Televisión Española, Radio y Televisión Española? ¿Cuál debe ser su función en ese mercado? Y que nos actualice la visión, lo más esencial de su proyecto, no tanto sobre detalles del proyecto, sino que ha podido variar desde que usted lo presentó hasta la fecha. Y por último, y nos preocupa, y lo estamos preguntando mucho a los comparecientes, es ¿cuál sería la clave con la que usted podría garantizar a los ciudadanos españoles que se va de verdad a recuperar, a mantener en el tiempo la independencia? Es decir, se va a separar opinión de información y la información desde Radio y Televisión Española va a ser independiente, veraz y sin influencias políticas, como han denunciado incluso en sus proyectos tantos y tantos candidatos, aunque lo hicieran en 2018 referir a una situación política distinta, pero es evidente que todos dan la razón a que eso existía. ¿Usted cuál de las medidas o cuál de los elementos de su proyecto cree que es clave para garantizar que televisión recobra ser la televisión de todos los españoles y no una televisión influenciada políticamente? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Garrido, a esta comisión de nombramientos. Mire, en esta recta final del concurso, nuestro grupo parlamentario quiere proponerle alguna reflexión, con la brevedad impuesta, por supuesto, sobre tres asuntos muy relacionados con el futuro de Radio y Televisión Española. Son reflexiones que le estamos pidiendo a todos los comparecientes. Y la primera sería sobre el cambio de la provisionalidad a la normalidad institucional para Radio y Televisión Española y el aprovechamiento del mismo para tomar el suficiente impulso con el que proyectar Radio y Televisión con todas las garantías de estabilidad y de éxito. Y nos gustaría conocer que compartiera usted, si comparte usted esa posibilidad de éxito futuro o de horizonte positivo o de realidad institucional que desde nuestro grupo pensamos que podría darse. En segundo lugar, que nos diga cómo piensa que Radio y Televisión puede y debe quedarse al margen de las acostumbradas polémicas que a lo largo de estos últimos años le han acompañado y circular por esa senda del reconocimiento social, de la rentabilidad social que entendemos debería de recuperar. Y por último, sería preguntarle qué aportaciones o qué argumentos daría usted para sumar a aquellos que creemos en la Radio y Televisión Española, que entendemos que en estos momentos debemos de recuperar, como venimos diciendo, a los accionistas, es decir, a los españoles, unos porque la han abandonado y otros porque no han estado en ella, que a lo largo de este tiempo y sobre todo en un mundo tan competitivo audiovisual como el actual, no solo de las televisiones públicas, sino también de las privadas y las de las plataformas audiovisuales, compite y donde además es fundamental e importantísimo dentro de la industria audiovisual la producción propia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Soto Burillo. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Garrido Román,
Buenos días y bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Usted, como el resto de candidatos, presentaron hace más de 2 años su proyecto para la Corporación Radio Televisión Española. Durante todo este tiempo se ha producido una profunda transformación en el sector audiovisual que se ha visto acelerado, sobre todo en el último año, por esta maldita pandemia. Por eso queremos compartir con usted algunas reflexiones y que nos aporte cuáles son sus propuestas en torno a esa transformación que usted ha podido visibilizar durante los últimos tiempos y qué soluciones propone, y sobre todo también conocer dentro de ese organigrama de centros territoriales que forman parte de la corporación cuál es su propuesta, ¿no?, en un país como España, plural desde el punto de vista de la cultura y de la lengua. Nada más, muchísimas gracias y le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, señor Soto. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Salvador Garrido Román, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. No sé si me han escuchado antes. Muy bien, muchas gracias. Les daba las gracias a todos ustedes por sus preguntas y por su bienvenida. Decía que para hacer un diagnóstico por lo menos aproximado, se debe de atender a la audiencia, porque sencillamente la audiencia son los ciudadanos los que expresan su adhesión a una institución como es Radio Televisión Española. La BBC confiesa con claridad que la confianza que nuestra audiencia tiene en nuestros contenidos es la base de todo lo que hacemos. Es decir, que sin esta audiencia no es posible generar la confianza que es completamente necesaria. Yo la audiencia, y me voy a salir del esquema prioritario de explicar en qué consiste un proyecto empresarial, creo que está regular en materias que son de Radio Televisión Española online. Y me refiero que el futuro tiene que estar estratificado. Es decir, no es lo mismo lo que le van a pedir a una corporación una persona con una edad que una persona con otra edad. Por lo tanto, el futuro va a depender de las tecnologías y requerirán estas tecnologías que los dueños de ese futuro establezcan sus propios tiempos. Yo creo que aquí Radio Televisión Española puede servir de modelo, y estoy pensando en un futuro a medio plazo. Puede servir de modelo como si lo hace ya en el mundo, y aquí creo que contesto a quien me preguntaba sobre la internalización del español como una de las grandes lenguas que se habla no solamente en España sino en el mundo. Creo que esta internacionalización puede ser vía online, como la BBC, a través de plataformas y a través de lo que en Radio Televisión Española se conoce como modelo
de televisión a la carta en su formato de web. Es decir, que si desarrollásemos una televisión capaz de mantener en materia de otros usos de la televisión, en materia, lógicamente, de Internet, en materia de YouTube, por supuesto, podríamos tener un futuro halagüeño para la corporación. Sin embargo, Radio Televisión Española creo que está mal en materia de televisión en abierto, lo que suelen llamar los técnicos televisión lineal. La 1 consiguió en 2019 perder el podium que ya tenía y consiguió un 9,4%. La 2, un 2,7%. 24 horas, el 1%. Y solo destaca, aunque ha bajado en los últimos años, la programación infantil de Clan, que alcanzó el 1,9%. Esto no justifica ni los dineros ni el número de empleados para conseguir estos resultados. Estamos hablando de la tercera posición. Y no nos engañemos que esto es así. ¿Cuál puede ser la solución para lograr que la corporación logre una mayor implantación y un mayor acercamiento de los ciudadanos a estos cometidos? Pues desde luego requiere que la clave sea la información, completamente diferente de lo que es la opinión. Y la clave de la información, es vista, yo la veo desde un punto de vista muy amplio. Es decir, hasta concursos pueden ser perfectamente informativos, porque informa sobre el contenido de la lengua. Por ejemplo, el Observatorio Audiovisual Europeo no ha dejado de advertir de la importancia de la existencia de medios públicos para contribuir al pluralismo político mediante la calidad informativa, cultural y educativa. Por lo tanto, es ahí donde debemos hacer hincapié en que la información puede ser el alma para conseguir y diferenciarse de los demás y no en contenidos a medio plazo, lógicamente, y no en contenidos más propios del entretenimiento. La clave de esta cuestión suele ser que es imposible una información es buena en la medida en que no hay un entretenimiento adecuado. Pero esto, a medio plazo, la verdad es que yo no lo veo así. Yo creo que hay grandes programas con muchas audiencias que pueden entrar dentro del calificativo de informativos y puede perfectamente contemplar esta cuestión. En cuanto a las plantillas y al personal, he de decir que es importantísimo que estén dotados de los valores constitucionales todos y cada uno de los que trabajan en la televisión pública, porque es simplemente la regla que nos hemos dado para convivir. Y esa convivencia no puede ser más que expresada de una determinada manera, que es
que la información sea el centro de todo el proceder de Televisión Española. Y cuando hablo de información, lógicamente, me refiero a que haya canales exclusivamente dedicados a esta información y no a la opinión, y que cuando sea la opinión se rotule con toda claridad que corresponde a una posición parcial y no informativa. Para que la información tenga sus consecuencias y sea realmente independiente y plural, se requiere que exista una voluntad profesional que consiga este objetivo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues solo se me ocurre que hay una manera, que es que realmente los periodistas sean demócratas y no pueden ser cualquier otra consideración, pero demócratas sin adjetivos, como lo fue o como lo son otras democracias que no son tales. Yo sí pienso que esa democracia está recogida en nuestra Constitución. Y no solo es el famoso artículo 20, en el punto 3, sino el propio artículo 1 que propugna el pluralismo político de nuestra sociedad. Ese respeto a ese pluralismo político. En cuanto al resto de los centros territoriales, y creo que con esto me baso para contestar a alguna pregunta, yo creo que efectivamente España necesita un completo establecimiento de bases sólidas y una vocación especial en los profesionales que se dedican a ello. Por lo tanto, en cuanto a la financiación, yo creo que si el resultado a medio plazo de los servicios online de la corporación lo permite, pueden frenar o mermar los impuestos, porque no olvidemos que se trata de impuestos que financian actualmente a la corporación Radio y Televisión Española. Por lo tanto, pueden ser las futuras plataformas las que pueda desarrollar la corporación, las que permitan hacer esta merma. Sin embargo, insisto en la segunda parte. El futuro es sobre todo los servicios online. Estamos en un país que tiene un desarrollo extraordinario en materia de fibra óptica. Según mis datos, llegamos a más de 11 millones de hogares españoles con esta fibra. El consumo de Internet... Señor Garrido, perdone que le interrumpa, solo para que tenga usted conocimiento que lleva 13 minutos, por si puede ir concluyendo la intervención. Muchas gracias. Concluyo inmediatamente, presidenta. Muchas gracias.
decía que el consumo de Internet es de más de 32 millones que consumen 2 horas y media al día. Y estos son cifras que vienen a determinar cuál puede ser el futuro de la radio y televisión. Muchas gracias a todos. Gracias por desearme mi incorporación al Consejo de Administración y gracias, Presidenta, y gracias a todos los señoras y señores diputados. Muchas gracias a usted, señor Garrido, por su exposición y por responder a todas las preguntas planteadas. Y, si me lo permiten, los grupos parlamentarios, también le quiero dar mi enhorabuena por fundar la revista Muface, una publicación a la que le tengo mucho cariño. Muchas gracias. Aquí termina su comparecencia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias.